Hola mis muy amados del chat. Javi Aguiló pidió un sermón de Viernes Santo, Good Friday, como se dice en inglés. Y vino a mi mente algo que leí de un teólogo llamado John Stott, donde él hacía una comparación de cómo Jesús se celebra un día como hoy. Fue entregado por varias personas, entregado a muerte. Por un lado dice el texto de los evangelios que los judíos le entregaron por envidia. ¿Por qué por envidia? Bueno, porque este maestro de Israel, este rabino, no era de la escuela de los fariseos, no pertenecía al Sanedrín. Sin embargo, la gente se iba tras él. La gente decía de su enseñanza: este enseña como alguien que tiene autoridad, no como los escribas y fariseos. Los escribas y fariseos decían: oísteis que fue dicho, citando a los antiguos, al Talmud. Jesús decía: yo os digo, con la autoridad de Dios, con la autoridad del dador de la ley. Jesús también fue entregado por Judas. Aún el libro de Zacarías, que mencioné en estos días, unos 6 siglos antes, profetizaba como por 30 piezas de plata él sería entregado. No Zacarías, Jeremías, aún antes. Y como las monedas de traición de Judas, que lo entregó por codicia, por avaricia, fueron el precio con que apreciaron al Salvador, a uno de sus mismos discípulos. Jesús también fue entregado por Pilato, este personaje que en algún momento hemos considerado también un hombre cruel, un hombre sanguinario, un hombre que la historia misma lo describe así. No era el pusilánime que aparece en los evangelios, no porque los evangelios describan algo incorrecto de él, sino porque aún ese hombre cruel, ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, se turbó. Él le dijo a Jesús: ¿tú eres rey? Y Jesús le dijo: sí, mi reino no es de este mundo, pero yo soy rey. Y el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Y estaba refiriéndose, a mi entender, en el texto a Judas Iscariote. Y Pilato se turbó frente a la presencia majestuosa, aún demacrada, de un reo condenado a muerte. Pero estos entes humanos, sea los judíos por envidia, sea Judas por codicia, sea Pilato, que lo entregó a muerte por temor a tener una situación política con Roma, no fueron quienes entregaron a Jesús a muerte. Dice la palabra de Dios que el Padre entregó a su Hijo a muerte. Hay un texto en la epístola a los Romanos donde Pablo dice: si cuando nosotros aún éramos enemigos, Dios entregó a su Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Jesús es entregado, de acuerdo al sermón de Pedro, el día de Pentecostés, por la sola voluntad y designio del Padre, que para satisfacer la justicia de la ley que demanda la paga, el salario del pecado es la muerte, tenía que haber alguien que pagara el precio del pecado, alguien que pagara el precio de la justicia inflexible de Dios. La justicia de Dios es inflexible. El alma que pecare morirá, dice la Escritura. Dios proveyó una salida, no violando su propia justicia, sino entregando a muerte a uno que fue inocente, para que Él pagase el precio de los pecadores. Pero también dice la Biblia que Jesús se ofreció a sí mismo, dice el libro de los Hebreos, mediante el Espíritu eterno, mediante el Espíritu de Dios. Jesús se ofreció a sí mismo en ofrenda por el pecado. Y esa es la maravilla, la grandeza y el misterio de la expiación de Cristo. Dios se hizo hombre,
vivió la vida que nosotros no podemos vivir, en obediencia perfecta a la ley. Y luego fue a la cruz a pagar la muerte que nosotros debemos por haber violado la ley. Claro, eso no es salvación universal. Eso no significa, bueno, todos serán salvos por eso. No. Eso significa que el pecador que cree y se acoge a la misericordia y a la justicia de Dios en Cristo, ese pecador, por causa de Cristo, no por su religión, no por su devoción, no por sus obras, no por sus ritos, sino por Cristo, tiene vida eterna. Y eso recordamos el Viernes Santo, que Dios envió a su Hijo al mundo a salvar pecadores. El apóstol Pablo dijo, de los cuales yo soy el primero. Y todos los demás decimos, bueno, es que Él no me conocía a mí. No hay mayor pecador que yo. Pero si Cristo me salvó a mí y mostró en mí toda su clemencia, Él lo hizo para ejemplo también de cualquiera que cree en Él para vida eterna. Bendiciones, mis amados del chat.